los efectos de la exposición a los factores psicosociales en la salud mental de los trabajadores de una institución prestadora de salud. Soy alumna de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Me encuentro estudiando la especialización de salud y seguridad en el trabajo en modalidad virtual. Voy a presentarles a continuación el estudio de investigación dirigido a efectos de la exposición a los factores psicosociales en la salud mental de los trabajadores de una institución prestadora de salud en la ciudad de Bogotá. Ustedes observan el menú que vamos a desarrollar en el marco de la metodología de investigación. En la actualidad están ocurriendo muchas situaciones de cambios ocurridos en el empleo de los trabajadores de la salud. Por lo tanto, esto ha hecho que aparezca una variedad de factores psicosociales que están afectando la salud física, mental y el bienestar y por lo tanto la productividad de nuestros trabajadores. Ahora, respecto a la descripción del problema, planteamos el Estudio Nacional de Salud Mental en el año 2015 nos muestra la prevalencia del 7.4% de cualquier trastorno mental en 30 días. Los trastornos más frecuentes son el trastorno de ansiedad en el 15%, los trastornos de sustancias psicoactivas el 10.6% y el trastorno del estado del ánimo 19.3%. Nuestra pregunta de investigación es cómo influyen los factores de riesgo psicosocial en la salud mental de trabajadores de una institución prestadora de salud de la ciudad de Bogotá. La justificación que planteamos es conocer la correlación entre los factores de riesgo psicosocial y la salud mental para que podamos tomar decisiones de orden administrativo mucho más eficientes y oportunas y por lo tanto plantear acciones en la línea de prevención y promoción para mitigar el riesgo. Entre los objetivos, el general es identificar esa relación existente entre los factores de riesgo psicosocial de los trabajadores en el sector de salud y la salud mental. Los objetivos específicos que nos hemos trazado es describir los niveles de exposición a los riesgos psicosociales intralaborales, extralaborales y estrés y poder también correlacionar los niveles de riesgo psicosocial con la salud mental de los trabajadores. Y por último, proponer acciones de prevención en riesgo psicosocial y salud mental. En este orden de ideas podemos plantear dentro de los antecedentes el marco legal, entre ellos la ley 1616 del 2013, la resolución 4886 del 2018 y la resolución 2646 del 2008. Todos ellos se enmarcan en términos de riesgo psicosocial y de la salud mental. Por otra parte, la resolución 2404 de 2019 nos está ofreciendo las guías técnicas que podemos abordar dentro del marco de la prevención y la promoción para la población trabajadora. El diseño metodológico. Este es un tipo de estudio descriptivo transversal con una población de 30 trabajadores del área administrativa y asistencial que participaron en la aplicación de la batería de riesgo psicosocial en el año 2019 e igualmente podemos encontrar la clasificación de estos cuestionarios en forma A para los directivos y profesionales, que fueron 13 trabajadores, y para la forma B, 17 trabajadores con cargos auxiliares y operativos. También, por otra parte, voy a mencionar los instrumentos que fueron utilizados en la revisión de los datos. Fue el consentimiento informado, los resultados de la batería de evaluación de riesgo psicosocial, los cuales se encontraban en una base de Excel, igualmente los resultados de las entrevistas confirmatorias psicosociales y las escalas de tamizaje que también fueron aplicadas a esos trabajadores
identificados con alto, muy alto riesgo, que se encontraban todos estos datos en dos bases de Excel. Dentro de las escalas que se aplicaron fueron la escala de Hamilton de ansiedad HARS, la escala de Hamilton para la depresión HDRS y la CAGE, que es de consumo de alcohol. El procedimiento que se aplicó para la descripción de estos resultados fue la recolección de la base de datos del estudio, y la fase 2, el análisis de los resultados. Con respecto al análisis de resultados, queremos confirmar la hipótesis de si existe una relación entre la exposición de los factores de riesgo psicosocial y la salud mental de los trabajadores de salud. Presentamos los datos sociodemográficos con respecto a estado civil. Encontramos el 43% que son solteros, seguido del 37% que son casados. Con respecto a la edad, los datos nos arrojaron que el 40% están entre las edades de 43 y 53 años, seguidos por el 26% de 54 a 64 años. Otra variable sociodemográfica importante fue la escolaridad. Encontramos un dato significativo que el 33% de la población tiene estudio de posgrado completo. Por otra parte, a nivel del análisis que se hizo de los resultados del cuestionario de la batería psicosocial, a nivel intra, extra y estrés, encontramos un concepto general de riesgo psicosocial en el que la población presenta el 37% muy alto riesgo, y seguidos del 20% en un nivel medio, y posteriormente el 43% un nivel bajo o depreciable. Es importante anotar que este 37% está de riesgo alto, muy alto, está relacionado con las dimensiones intralaborales de jornada del trabajo, de exigencias del cargo y de la claridad del rol. A nivel extralaboral se encuentra la influencia del medio externo sobre el trabajo y, por otra parte, el estrés es muy significativo dentro de esta población, las manifestaciones. Vamos a revisar dentro de esta comparación de la población del riesgo por factor de riesgo. Encontramos que hay 10 trabajadores que se encuentran sanos y la otra población podemos identificar que el 27%, que son 8 trabajadores, son los que presentan alto y muy alto riesgo y entraron en la fase confirmatoria a quienes les aplicaron la entrevista y las escalas. En las escalas de tamización, los resultados mostraron que la población presenta el 37% indicadores de manifestaciones sintomáticas depresivas, seguidas del 25% de indicadores de ansiedad y un 12% en consumo de alcohol. Resultados, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Definitivamente, los trabajadores de salud que laboran en la entidad se encuentran expuestos a factores de riesgo psicosocial intralaboral en un nivel alto, muy alto riesgo, lo cual debemos de presentar acciones importantes dirigidas a promoción y prevención. Por otra parte, se confirma que sí hay una correlación entre los factores de riesgo psicosocial con manifestaciones sintomáticas de depresión, ansiedad y consumo de alcohol. Por ende, nos podemos sugerir que estos resultados obtenidos comprueban la relación existente entre las variables psicosociales ocupacionales y la salud mental del trabajador en el ambiente laboral, como lo afirma la doctora Villalobos en el 2005 en su libro del sistema del programa de vigilancia de riesgo psicosocial. Es muy importante, dentro de las recomendaciones, tener en cuenta que se debe elaborar un programa de vigilancia de riesgo psicosocial en el que se monitoree, se haga el seguimiento y control de toda la población que es identificada en riesgo alto y muy alto.
Para terminar, es importante gestionar los programas de promoción y prevención según las guías técnicas del Ministerio, Resolución 2404. Precisamente dentro de una aplicación juiciosa de un programa podemos llegar a mitigar el riesgo psicosocial. A continuación, la lista de referencias de algunas citas bibliográficas muy valiosas que aportaron a nuestro estudio. Bueno, finalmente se dejará a ustedes un link en la descripción del video para que puedan descargar la presentación y puedan interactuar con ella. Muchas gracias.